Y nuestro primer invitado del día de hoy es Mariano Pinedo. Él es diputado provincial, mandato cumplido por Unión por la Patria. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tema con el dengue, no? Parece que fuera una epidemia nueva, ¿no? Porque a diferencia de lo que pasó con la pandemia, el dengue hace rato que está instalado en nuestro país y por ahí cuando se discute sobre la vacuna, si sirve, si no sirve, tenemos posiciones incluso muy, muy distintas en el gobierno de la ciudad y en el nacional. Sí, en realidad en estos temas concretos es en donde se ve esa discusión que parece teórica acerca de la importancia o no importancia del Estado. Cuando vemos tantas veces en los canales de televisión o en los distintos ámbitos hablar del achicamiento del Estado, de los despidos, del déficit cero, de estas cuestiones, en realidad muchas veces lo que está en juego es la discusión sobre qué rol cumple el Estado, para qué temas. Y también en nuestro campo, muchas veces la incorporación o la ampliación o el engrandecimiento sin definir objetivos colabora con esta discusión. Pero cuando pasan estas cosas es cuando uno advierte cómo ese achicamiento del Estado termina teniendo un impacto directo en vos, en tu familia y en tu comunidad. Lo mismo pasa con la famosa lucha, que para mí es un tema central de la agenda, que aparece cada vez que hay un muerto en Rosario, pero que es un tema que es cotidiano, la lucha contra el narcotráfico o el problema de la dependencia, de la drogadependencia. Genera, cuando se retira el Estado de todo el dispositivo, no solamente los dispositivos de seguridad, genera este abandono a la suerte de Dios de cientos de miles de nuestros jóvenes en todo el territorio argentino, por falta de contención social, por falta de presencia de las comunidades organizadas, por falta de atención de la situación laboral, de la situación social, de la situación familiar, y también por falta de fuerzas policiales presentes en los territorios. Entonces, todo esto, cuando discutís el achicamiento del Estado, parece una contradicción, ¿no? Vamos a ver una pelea contra una situación gravísima como es el dengue o un enemigo enorme como es el narcotráfico. Cada vez debilitamos más al Estado en términos económicos y en términos de herramientas, ¿no? Sí. Por solo poner dos casos. Sí. Con respecto al tema de los despidos, ¿sí? Una de las cuestiones que se plantea es, bueno, después los absorbe el mercado laboral privado, ¿sí? Porque de alguna manera, que no logro comprender cuál, el mercado privado, ante la falta de empleo público, crece. Sí, en realidad son todos modelos teóricos. En la práctica lo que ocurre es que lo que está provocando esto es una profunda recesión. El ajuste solo produce como consecuencia la necesidad de más ajuste. Y la necesidad de más ajuste solo retrae la actividad económica. Recién escuchábamos a productores yerbateros, pero está pasando en todas las economías regionales de la Argentina, y también existen despidos en la actividad privada en este momento. Sí, sí. Naturalmente, cuando se produce el nivel enorme de recesión, producida, entre otras cosas, por la caída estrepitosa de la capacidad de consumo, de la capacidad del salario, esto genera una enorme retracción en la actividad privada, la necesidad también de ajustar por el lado de los despidos, o por el lado de la merma de actividad, o por el freno de actividades, pasa en distintos rubros, sí. Y eso, lejos de absorber empleo, lo que está haciendo es expulsando empleo. Lo que pasa en la actividad pública, más allá de la existencia de algunos abusos o no en materia de cantidad de empleados, es que este estilo motosierra lo que está generando es la destrucción de una enorme capacidad de conocimiento por parte de los actores, los trabajadores públicos, en las distintas actividades.
en la ciencia y la tecnología, en la educación, en los ministerios productivos en agricultura, está pasando en estos momentos. Es decir, el desperdicio del conocimiento técnico, de la experiencia de cientos de miles de trabajadores, aparte de lo que significa el impacto en sus familias, ¿no? Sí. También debilita al Estado en su capacidad de operación, en su capacidad de acción. Esto es irrecuperable en algún punto. Y llevó muchos años construirlo también. De manera tal de que esto de que te cierre el numerito en una planilla de Excel, sabemos que después termina siendo incluso perjudicial para el propio Estado, porque la caída de la actividad económica, además de generar un desastre en la situación social, también produce una caída de la recaudación del propio Estado, que cada vez, por eso digo que el ajuste únicamente reconoce como respuesta más ajuste, porque cuando caiga la capacidad de recaudación del Estado por la falta de actividad económica, la respuesta va a ser más ajuste. Y así indefinidamente, hasta que el Estado deje de tener capacidad de acción e intromisión en cualquier sector de lo que es importante de gestión. Por eso vemos que hoy el gobierno típicamente es Caputo y Adorni, digamos, ¿no? Es el que recorta y el que comunica el recorte, generando guerras simbólicas o batallas simbólicas en el mundo de la comunicación. Sí, también justamente hablando de batallas simbólicas, se mezcló el homenaje del 2 de abril, ¿sí?, de los caídos de Malvinas con otra vez este intento de reivindicación de un gobierno genocida. Esto no es la agenda de los argentinos en realidad. No, no es la agenda de los argentinos, es la agenda de un grupo muy reducido que está encaramado detrás de la posición de Javier Milei y de Victoria Villarroel. Es el ánimo de revancha de un proceso extenso de memoria, verdad y justicia que ocurrió en la Argentina y que no están dispuestos a abandonar esa lucha y de instalar en la Argentina la idea de que eso no fue un genocidio, sino que fue una guerra. Lo dijo el propio presidente cuando era candidato en el debate, lo dijo Victoria Villarroel cientos de veces, y se aprovecha la gesta en Malvinas, que es una gesta típicamente argentina, que genera unidad en todos los argentinos, que todos somos conscientes de lo que son las islas y el mar territorial en materia de soberanía, de lo que fue la épica de los soldados y héroes dando su vida y poniendo todo lo que siguen poniendo aún hoy para una Argentina distinta. Confundirlo con la reivindicación de la dictadura militar. Me parece que eso pasa de lo simbólico a lo cínico y por supuesto roza con lo criminal. Sí. Porque es apología, ¿no? No lo digo solamente como una frase de título, sino que es concretamente criminal. Bien. Volviendo al tema de los despidos, ¿qué ves vos en el corto plazo, en los próximos meses, respecto de este gobierno y las protestas que me parece que van a ser cada vez más duras, ¿no? Lamentablemente uno no es lo que ve que va a pasar, sino que uno, no siendo tan grande, tiene memoria de qué es lo que pasó cada una de las veces en donde la Argentina se subió a este tipo de proyectos políticos económicos. Cuando uno lee o escucha, porque hay material audiovisual, el discurso de Martínez Dios en el 2 de abril del 76, perdón, sí, digo bien, el 2 de abril del 76, en donde desarrolla su plan económico, tiene los mismos elementos: desregulación, libertad de mercado, libertad de importación, por supuesto ajuste, por supuesto denigración del Estado como herramienta transformadora, y por supuesto allanamiento a los intereses de los grupos financieros mundiales. Esto se traduce siempre en pérdida de capacidad industrial, en pérdida de empleo, en desastre social. Es decir, la reacción popular, la reacción organizada del pueblo argentino, en el tiempo que sea va a llegar, y el desafío en todo caso es desarrollar una
política alternativa que nos permita ofrecerle a la población una salida que no sea meramente descriptiva de lo que está pasando, que no sea meramente una reacción o una resistencia al drama de lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo, sino que sea una salida novedosa, fortalecida en un mensaje nuevo, en una organización nueva y en un proyecto político nuevo, que convenza, que atraiga y que permita protagonizar por parte del pueblo argentino y que no se sienta atrapado en una permanente disputa entre banderas que ya fracasaron, digamos. Mariano, déjame hacerte una pregunta. La semana pasada el gobierno anunció aproximadamente el despido de 70.000 personas vinculadas a la actividad pública, ¿sí? Vos, desde tu conocimiento, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que esto en realidad no parecería ser más una bomba hacia el futuro? Porque de esos 70.000 despidos, bueno, si bien no se están llevando en la práctica, porque ahora más o menos se están hablando de esos 70.000, unos 15.000 o 20.000, pero ¿no crees que eso es una bomba del futuro? Porque mucha gente que dentro de esos miles de despedidos ha trabajado bajo una relación laboral encubierta, con lo cual ya hay casos que se están estudiando por parte de particulares y de las entidades gremiales de iniciar acciones legales contra el Estado. Con lo cual, si al Estado le falta dinero, estamos hablando de una eventualidad de varios juicios que seguramente será este gobierno o el siguiente gobierno quien va a tener que resolver. La justicia fue, como bien dijiste vos al principio, fue absolutamente clara en cientos de casos, que cuando vos tenés cumplimiento de horario, regularización en regularidad en la ida a trabajar, un jefe a quien le pedís qué es lo que tenés que hacer y te dice qué es lo que tenés que hacer, un lugar de trabajo, una institucionalidad, por más que eso esté instrumentado a través de distintas formas contractuales, eso corresponde a una lógica de una relación laboral, ya sea en el empleo público o en el empleo privado. Hay algunos estamentos del Estado en donde aplica la ley de contrato de trabajo, por lo menos hace un tiempo había todavía vigente ese mecanismo. Por supuesto, es todo un proceso que viene de los 90 que todavía lamentablemente no se desguazó, porque en realidad el empleo público y la estabilidad del empleo público tiene un sentido, que es esto que acabo de decir yo, que es fortalecer el conocimiento del trabajo en lo público y la estabilidad más allá de los gobiernos de quién es el que lleva adelante el día a día en la acción del Estado. Por supuesto que se genera una contingencia, dicho técnicamente, sí, en términos de lo que te puede llegar a costar el pago de esos juicios, que naturalmente van a venir. De hecho, hasta hace poquitos días se empezaron a aparecer las sentencias y los cobros de las sentencias de los despidos de la era de Macri. Sí. Es decir, que esto forzosamente va a venir, es un daño al fisco, pero además es un daño a cientos de miles de personas que sufren esta realidad de ser despedidos y de no poder desarrollar su conocimiento, su trabajo y hacer su aporte. Esto en el marco de un Estado que cada vez se debilita más como herramienta de transformación, de planificación y de desarrollo de una acción concreta, lo que hace es licuar el Estado, desguazarlo e impedirle que sea una balanza en la fuerza del mercado, ¿no? Que esto es en definitiva lo que se está haciendo, no es achicar el costo, sino que es debilitar al Estado como una herramienta que balancee la fuerza del mercado, y eso habilita al mercado a desarrollar las políticas que, cuando digo el mercado digo a los grupos poderosos, ¿no? Porque parece que el mercado es una palabra no tan dañina, pero en realidad son los fuertes del mercado, no el mercado. Sí. Mariano, ATE está pidiéndole a la CGT, digamos, que convoque a un paro general y, bueno, aparentemente los despidos van a seguir, no hay intenciones de retroceder en las medidas que se tomaron. Por otro lado, como contaba en el editorial, vos tenés las paritarias que podríamos decir han sido medianamente buenas, no están homologadas en la Secretaría de Trabajo, y desde la oposición,
están hablando, están pensando en cómo se reconfiguran, porque claramente todo lo que es, digamos, los trabajadores organizados van a tener mucho conflicto con este gobierno. ¿Cómo se reconfigura el peronismo? La vinculación del proyecto político que nosotros encarnemos tiene que estar directamente vinculada con dos cosas: con la perspectiva de un futuro que involucre al pueblo argentino y con el manejo de la urgencia. Nosotros no podemos desarrollar una planificación de futuro, pensar en lo programático, en el proyecto de país, que también hay que pensarlo, o la defensa de la soberanía, de las grandes banderas, si no atendemos la urgencia. Sabemos que esto demanda tiempo, construir una alternativa demanda tiempo y no lo vamos a poder hacer mágicamente. Yo no creo en la aparición de liderazgos mágicos, creo que esto hay que construirlo y con seriedad y con planificación y con mucha organización. Ahora, en el medio no podemos dejar de tomar posición respecto de lo que le pasa a los trabajadores hoy. Las medidas tienen que venir, el acompañamiento tiene que existir y la solidaridad en esta situación es parte clave, porque nadie que dejaste abandonado el camino después te va a apoyar el día de mañana cuando quieras desarrollar un proyecto alternativo. Es decir, me hace acordar a una frase de Evita que decía que mientras Perón construía día a día el castillo que iba a involucrar a todo el pueblo argentino, ella tenía que salir a sostener a los que estaban afuera del camino, digamos, ¿no? Esto es un mecanismo que está íncito o debería estar íncito en cualquier pensamiento organizativo de la reconstrucción del peronismo. Atender al hoy, a la urgencia y paralelamente construir el canal alternativo. Y en eso el movimiento obrero ha dado un mensaje fuerte el 24 de enero y tiene que seguir sosteniendo este camino, porque si creemos que por bajarle el nivel de confrontación Milei va a retrotraer el suyo, por mi parte, humildemente, creo que es un error. Mariano, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación.